Bueno, voy a interpretar que Daniel pregunta probablemente, cualquier cosa me dice, ahora sí tengo el chat a la vista, Daniel. Déjame ver, de hecho, si está Daniel. Sí. Este, pregunta que cómo fue que yo me deshice de una de las vías. Bueno, primero, tengo que explicarles que las trayectorias coinciden una vez que ha transcurrido un tiempo que tiene que ver con el número de registro. Me explico. Fíjense que aquí cada uno de estos son tiempos y entre tiempo y tiempo, vamos a decir, hay como un reloj, porque esos son registros de corrimiento, ¿verdad? Entonces, si usted en vez de tener 2 registros tuviera 3, usted tendría que esperar 3 tiempos, vamos a llamarlo así. En vez de T1, T2, T3, tendríamos que llegar a T4. Y allí habría convergencia de ramas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero insistirles en que quien define la exigencia del ancho de banda es el número de salidas, y eso usted lo ve aquí. Si yo les doy este diagrama y les digo, la velocidad de transmisión no la conozco, pero sí sé que la velocidad a la que el usuario recibe los datos o a la que el usuario originariamente tiene los datos es 1000 bits por segundo. Y yo les pregunto a ustedes, primera pregunta, ¿a qué velocidad van los datos en el canal? Entonces, como usted sabe que por cada bit que entró se generan 2, usted sabe que donde antes cabía 1, ahora caben 2, es decir, que están amuñuñados a mitad. Son la mitad de flacos, son el doble de rápido. Es decir, que la velocidad en el canal es, vamos a llamar el número de salidas J. Es J por la velocidad originaria y también es J por la velocidad a la que el usuario va a recibir los datos. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que quiero que tengan claro. Les decía que una de las bendiciones y las razones fundamentales por las que se usa muchísimo codificación convolucional es por el algoritmo de detección, que es súper óptimo, porque es eficiente, es efectivo, las dos cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, él sabe, al igual que el transmisor, cómo es el diagrama, cómo funciona la máquina que está armada. ¿Ok? Él sabe que aquí hay 2 estados nada más porque habían solo 2 registros. Si tuviésemos 3 registros, vamos a tener 4 estados. Y él sabe que esto que está montado sobre las ramas son las salidas uso 1 y uso 2. ¿Ok? Ese es el deber ser. Y entonces le van llegando bits recibidos. Entonces él compara esto con esto, compara esto con esta zona y compara esto con esta zona. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente hicimos una parte. Hicimos la parte antes de donde convergen las ramas. Y fíjense cuál es el planteamiento. El planteamiento es, mira, esto fue lo que recibí. Ahora, según esta rama, tú no debías haber recibido eso, sino habías de haber recibido 0, 0. O sea que hay una diferencia. Y eso es lo que tú pones aquí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, tú tendrías que haber recibido 0, 0 y en cambio recibiste 1. Ah, no, no, mira, para que pase eso se cometieron 2 errores. Y eso es lo que tú pones aquí. Eso es comparación y más nada. Ok. Luego de eso, tú haces todo eso, rama con rama, esta con esta, esta con esta, esta con esta, pero siempre en el mismo slot de tiempo. O sea, este 1, 1 afecta a este sector de tiempo. Pasa que está mal dibujado, debió empujar esto para acá. Este 0, 0 está en este otro slot de tiempo. Entonces, este lo tienes que comparar con este, con este, con este y con este, con 4 ramas. Bueno, ok, lo hacemos. Y miren lo que me queda. Entonces yo, cada vez que hay convergencia, yo digo, ya va, ya va. ¿A cuál de las dos le hago caso? ¿A esta rama o a esta rama? Entonces, no, 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 no. Tú tienes que ser positivo, tú tienes que pensar que la cantidad de errores siempre fue la mínima, ¿ok? Porque tu canal es un canal con E sobre eta razonable, ¿ok? Entonces, tú calculas la distancia total, que sería 1 más 2 es 3, y por debajo 0 más 0 es 0. O sea que aquí de total es 0 y aquí de total es 3. Entonces tú dices, no, no, obviamente yo apuesto a ganador. Yo voy a suponer que el camino en realidad fue este, no este. ¿Ok? Y por eso lo elimino.
porque perdió, en la competencia perdió contra este. Déjenme ponerles el otro ejemplo. Ahora comparo con este nodo. Eso lo tengo que hacer para todos los nodos. Entonces, fíjense, en este camino tengo un error más otro error, 2 errores. Este camino presupone la existencia de 2 errores. En cambio, este camino presupone la existencia de un solo error. Yo soy optimista. Entonces voy a eliminar este y este. ¿Ok? Y me quedo con lo que dejé. Que por cierto, yo alegremente en el primer paso eliminé los 2 de arriba, pero no he debido. Porque fíjense que es posible que para la rama de abajo este hubiese resultado ganador. Entonces tengo que tener paciencia, tengo que comparar los 2 primeros. Ok, ganó este. Pero no me borres este todavía, no me lo borres. Estudia la rama de abajo. Ah, ok, ahora sí lo puedes borrar. Entonces, al borrar a los perdedores porque tenían de muy grande, me quedó esto que está aquí. Y ahí se van liberando los bits. O sea, según la información recibida, yo adivino que el primer bit transmitido, o sea, lo que estaba a la entrada del transmisor, fue un 1. ¿Y por qué un 1? Porque los unos se representan con trazos discontinuos. ¿Ok? Chévere, el primer bit fue un 1. Excelente. Ahora, sigamos. Cuando llegamos aquí, supongan que me dice, se te acabó el tiempo. Bueno, está bien. Tú haz lo que puedas, usa la lógica, usa el optimismo y dime cuál crees tú que fue el segundo bit. Bueno, mira, obviamente el que tiene 0 errores. Entonces, yo voy a apostar, porque aquí dice que hubo un error. No tendría que hacer eso porque tengo que ver más historia, o por lo menos tengo que intentarlo. Pero si se me acabó la fiesta, yo me voy obviamente por el que tiene menos errores y digo, bueno, me voy por la línea sólida. Por lo tanto, mi solución es que el primer bit fue un 1 y el segundo fue un 0. ¿Y cómo sabes que fue un 0? Porque es línea sólida. ¿Ok? No sé, Daniel, si te quedó ahora un poquito más claro. Bueno, creo que sí. Daniel está calladito. Ok, gracias, muchas gracias. Ok, estoy pendiente. Disculpen que me salté a Daniel, pero se supone, es que lo que pasa es que se me olvidó abrir el chat, que yo lo hago así casi como una receta. Abres esto, cierras esto y se me olvidó abrir el chat. Es que me tiene muy trastornada que no me termina de funcionar bien el Zoom, este, con esto que nuevo que tengo, que no es la nueva computadora, es el nuevo sistema operativo. Pero bueno, Windows 11, que como siempre ya lo he vivido varias veces en mi vida. Bueno, ahora vamos a repasar rápidamente OFD. OFDM es una técnica que ustedes tienen que conocer, aunque sea tan superficialmente como se lo pude dar yo en una sola clase. Primero, porque se está usando en estándares que en este momento tienen alta vigencia, como 4G y 5G, ¿no? Y en muchas otras aplicaciones. Entonces, realmente, ustedes tienen que entender cómo funciona, entre otras cosas, porque hubo un cambio en el esquema. ¿Se acuerdan de esas cajitas que yo les puse en la primera lámina de hoy? Bueno, esto tiene un esquema totalmente distinto, ¿no? Entonces, usted tiene que saber, tiene que salir de Comunicaciones 2 teniendo una idea general de cómo es esto, ¿ok? La idea, les tengo que decir, yo creo que yo lo he dicho, yo no lo he negado nunca, que a mí me costó un montón entender esto. De verdad que sí. Y entonces ahora yo creo que me he esmerado en masticárselos y dárselos así como con pastillitas para ver si lo entienden ustedes más rápido de lo que yo lo entiendo. Bueno, en primer lugar, OFDM no tiene la O gratis. ¿Ok? Él usa lo que se llaman portadoras ortogonales. Nosotros aprendimos en FSK que para que exista ortogonalidad entre dos sinusoides, que duran un tiempo igual a T símbolo. Estoy buscando ortogonalidad en T símbolo, no entre menos infinito e infinito. Tienen que ocurrir varias cosas. Por ejemplo, encontramos que había una distancia, alguien lo recordó en las presentaciones de proyectos, una distancia entre las dos frecuencias. Bueno, hay una forma que también se puede ver y es, si las vemos en tiempo, fíjense que aquí yo dibujé en tiempo varias sinusoides, para que sean ortogonales en T símbolo, en este caso T símbolo es este valor, tiene que caber para cada una de ellas un número entero de ciclos. Fíjense que para esta cabe un ciclo. Bueno, esas sinusoides que ustedes ven allí dibujadas son ortogonales entre sí dentro de este símbolo.
no entre menos infinito y infinito. Ok, eso por un lado. La otra forma de verlo es que usted las grafique en frecuencia, ¿verdad? Esté en gráfico en frecuencia, y lo primero que usted me va a decir, profesora, disculpe, que yo sepa una sinusoide es una delta, pues no, porque esto es una sinusoide ventaneada, está multiplicada por un pulso rectangular, que es una ventana temporal. Ah, ¿verdad? Transformada de Fourier, señales y sistemas. La transformada de una sinusoide por un pulso rectangular es la transformada del pulso rectangular, que es un sinc, ¿ok? Ubicado en la frecuencia de interés. Entonces, por eso es que esto es un sinc. Claro, yo pinté la DEP, porque como son señales aleatorias, pinto una DEP que da sin cuadrado. ¿Ok? Por eso es que usted ve aquí no delta, sino sin cuadrado. Entonces, ¿cómo puede usted chequear la ortogonalidad de varias sinusoides? Dándose cuenta que cuando una alcanza el máximo, las otras cruzan por cero. Y eso está relacionado con que la distancia entre portadoras tiene que ser múltiplo de F símbolo. ¿Ok? Si esto es este símbolo, el inverso es F símbolo. Bueno, esta distancia tiene que ser, tiene que ser F símbolo o múltiplo, pero nadie es tan ridículo. Si estamos buscando ahorrar ancho de banda, poner que la distancia sea 8 F símbolos, eso no tiene sentido. Entonces, una receta para nosotros es que esta distancia sea F símbolo. ¿Ok? Entonces, imagínense que usted tiene este dibujo, estos son hertz, supongan, y yo le digo, ¿me puedes decir cuánto vale este símbolo? ¿Cuánto dura un símbolo FDM? Tú agarras F símbolo, lo inviertes y ese es el valor. Lo importante entonces es que la ortogonalidad me va a permitir dos cosas. Primero, ahorro de ancho de banda. Segundo, una detección impecable, una detección óptima para este tipo de transmisión. Entonces, uno lucha mucho para que ustedes entiendan la ortogonalidad y para que entiendan por qué es importante que aquí en este esquema se usen portadoras ortogonales. ¿Ok? El segundo elemento que yo doy previo a enseñar OFDM es los modelos de canal. Y hay muchos modelos que tienen que ver, que toman en cuenta posibles trastornos en el canal, en canales digamos, vamos a llamarlos canales inalámbricos, ¿no? Que pueden tener involucrados receptores móviles o no, pero son inalámbricos porque toda la transmisión es por el aire. Entonces usted puede estar en un parque, entonces tiene árboles, tiene paredes de algún edificio que esté cerca, qué sé yo, y puede tener lo que son las trayectorias de rebote o ecos o las trayectorias directas. Entonces existen unos modelos, aquí no voy a perder mucho tiempo porque no tengo tanto espacio para repasarles todo lo que di en varias clases. Existen modelos que modelan la respuesta impulsiva del canal como que si fueran tres deltas. Una en el origen, que representaría el rayo directo, y otras que representan eventuales ecos. Los eventuales ecos suelen ser más pequeños en amplitud, entonces sería H, y la distancia en tiempo depende, por supuesto, de qué consiguió la persona en el camino. Si consiguió una pared, a lo mejor el eco ni siquiera llega, o sea que B vale cero, o tuvo que dar rebotes en varias partes hasta llegar al receptor. Entonces, ese tipo de canales tienen un efecto que se llama efecto dispersivo, y es que si esta es la respuesta impulsiva de un canal así, usted sabe que cuando usted convoluciona con una delta, lo que se hace es poner la entrada donde está la delta. Entonces, fíjense que aquí hay tres deltas. Miren la salida. Miren lo que duraba la entrada y miren lo que dura la salida. La salida se chorreó, se dispersó. ¿Okay? Eso es un efecto dispersivo. Eso es culpa de que esos son los modelos de canales. Pues. Así se comportan los canales y así se modelan. ¿Okay? Muy bien. Una vez dicho esto, lo menciono previamente porque OFDM, entre las enormes virtudes que tiene, es que resuelve problemas que se presentan en los canales inalámbricos. Esa dispersión que se produce aquí genera en la respuesta en frecuencia huecos profundos o valles. Y si hay alguna portadora ubicada aquí, adiós que te pagaste, adiós luz que te pagaste. Esa portadora no llega al destino. Y OFDM combate eso, es decir, es una buena herramienta para combatir esa dispersión ¿cómo se llama? Desvanecimiento selectivo. Ok. ¿Cómo funcionó FDM? Bueno, lo primero que nosotros tenemos es una ráfaga infinita de bits. Y aquí los tengo ordenaditos. ¿Eh? Hay unos prendidos y unos apagados.
Esto, por cierto, fue un proyecto que, así como les mandé a ustedes con un código en MATLAB, antes realmente eran más pesados en el sentido que ustedes tenían que hacer mucho más programación. En este caso fue en Labview y tenían que montar el esquema de FDM. Entonces, aquí tenían visualización de los datos de entrada y los puntos intermedios. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Usted tiene primero que definir varios elementos. Número uno, ¿qué modulación va a usar? Bueno, por ejemplo, yo quiero QPSK. Aquí yo elegí QPSK. Ah, pero yo me acuerdo de esa constelación perfecto. Sí, sí, chévere, ok. Vamos a usar QPSK. ¿Cómo vamos a usar QPSK? Tú estás obligado a reunir los bits de 2 en 2. ¿Por qué? Porque necesitas 4 símbolos. Y solo con 2 bits generas 4 símbolos. Si es 8 PSK, tendrías que reunir los bits de 3 en 3. Ok, perfecto. Entonces ahora te dedicas a reunir de 2 en 2 los bits, por ejemplo, estos 2, y los vas pintando así. ¿Ok? Vas ordenando en parejas. Perfecto. Ahora tienes que mapearlos. El mapeo aquí va a ser muy curioso porque siendo esta la constelación, en vez de pensar que esta es la base 1, esta es la base 2, a esto yo lo voy a llamar algo como la componente en fase y la componente en cuadratura, y en el fondo esto va a ser para mí un eje real y esto un eje imaginario puro. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenga este símbolo que está en el primer cuadrante de la constelación, lo voy a asociar al número complejo 1 más j, porque esto va a ser uno real y uno imaginario. Si tengo uno aquí, un símbolo aquí, entonces a lo mejor es 0.5 más 3j. ¿Ok? Es para que tengan una idea. Entonces, eso es lo que se llama el mapeo. Entonces, yo voy a asociar un número complejo a cada posible símbolo de 2 bits. En este caso, por ejemplo, a la pareja 0,1 le asigné 1 más j. A la pareja 1,0 le asigné 1 menos j, por ejemplo. Esto es lo que se llama el mapeo. Entonces, paso de serial a paralelo. Para pasar de serial a paralelo necesito saber, obviamente, el tipo de modulación. Y ahora tengo los bits mapeados. Hasta ahí todo bien. ¿Ok? Ahora me dicen, no, pero espérate, ¿cuántas portadoras vas a usar? Bueno, fíjense que las portadoras son estas, ¿no? Estas. Bueno, vamos a suponer que voy a usar 8 portadoras. Aquí fíjense que estoy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portadoras. Vamos a suponer que yo digo 7 portadoras. Voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? A cada una de esas portadoras, en esta ráfaga particular, fíjense, ¿cuántos vidas han transcurrido hasta ahora? Bueno, como por los momentos tienes que hacer solo los primeros 4 símbolos, han transcurrido 8 bits, porque para 4 símbolos necesitas 8 bits. Ok, entonces, para esos 4 símbolos, tú los vas a repartir entre las portadoras, por ejemplo, y a cada una le vas a poner lo que yo llamo un sombrero. Un sombrero en realidad, si tienes un coseno, en función de 1 más j, le vas a alterar la magnitud y la fase. Por ejemplo, 1 más j es un número complejo que tiene magnitud raíz de 2 y tiene fase pi cuarto. Bueno, entonces, tú le vas a cambiar la amplitud al coseno de acuerdo a esa magnitud y a esa fase. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en este esquema. Así era OFDM originalmente, terrorífico. Porque entonces yo agarraba, por ejemplo, aquí lo hice solo con 4 portadoras, para hacer un dibujo más pequeño. Entonces agarré 4 sinusoides y en este instante de tiempo que pasaron 8 bits de entrada, generé 4 símbolos y a la portadora 1 le puse ese sombrero, que es 1 más j. Ya saben que ese sombrero significa que le cambio la magnitud y la fase a ese coseno. Hago lo mismo con este. Fíjense que aquí también lo puse, le cambié la amplitud en lo mismo, en raíz de 2, pero la fase es otra. Y después sumo todo esto. Y eso genera lo que se llama un símbolo FDM, oído al tambor. Estos son símbolos pelados y este es el símbolo OFDM. El símbolo OFDM se construye con un número definido de portadoras, que en este caso, en este dibujo, en esta lámina son 4, y cada una de esas portadoras fue alterada de acuerdo a los símbolos originales que están entrando en ese intervalo de tiempo. Y usted los suma. Eso le va a dar lo que se llama un símbolo FDM.
Eso es una señal en tiempo que se llama símbolo OFDM. ¿Ok? Fíjense cómo luce en frecuencia. Para este caso, eso lo agregué ahorita, eso no lo tenía en la lámina. Fíjense que la distancia es efectivamente FS, porque así la fijo para que haya ortogonalidad, y aquí me puedo permitir calcular el ancho de banda de la señal transmitida. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Lo cierto es que pasó el tiempo, muy pocas aplicaciones usaban OFDM porque esto es carísimo, hacer esto es carísimo. Hasta que alguien dijo, oye, pero ya va, perdóname. Tú allí lo que estás haciendo en el fondo es como una transformada inversa de Fourier, porque fíjate que, ¿qué estás haciendo tú? Tú tienes estos números complejos. Imagínate que es una secuencia de números complejos que tú tienes a la entrada de un bloque IFFT. Cuando tú haces la IFFT, tú lo que haces es montar esos unos más j en coseno y sumarlos para que te queden en tiempo. Ah, ¿verdad? Cuando se descubrió que hacer esto se podía sustituir con una IFFT, bueno, la gente pegó un brinco al cielo porque el sistema se abarató y además se hizo rapidísimo en velocidad. Y allí es que realmente explotó FDM. Entonces, el diagrama en bloques real del sistema de FDM es que uno tiene unos bits de entrada, los pasa paralelo, los mapea, para mapearlos ya usted tiene que saber de antemano qué modulación va a usar, ¿ok? Y después le hace la IFFT. Bueno, les cuento algo muy importante y es que los símbolos de FDM que salen aquí son complejos, es decir, que tenemos una parte real, una señal que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Esto es en banda base, o sea, aunque usted ve cosenos ahí, esto es en banda base. Para mandarlos al aire, a la parte real se multiplica por un coseno de la frecuencia de transmisión y a la parte imaginaria se multiplica por un seno. Eso se suma y es lo que va al aire. ¿Ok? Fíjense que el esquema honestamente es bastante sofisticado, con toda honestidad. Pero desde el punto de vista práctico esto es fenomenal porque aquí, ¿verdad? Cada una de estas portadoras tiene datos específicos a un espacio de tiempo y resulta que puede ocurrir que venga un canal que en vez de ser plano en frecuencia, tenga hueco. Supongan que mi HDF es así. Es decir, la portadora 1 falleció cristianamente. Entonces uno dice, uy, qué terror. No, no, tranquilo. Sobrevivieron 3. Pero además tú puedes aplicarle a esto codificación de canal. Así que olvídate que vas a tener buen rendimiento aunque tengas desvanecimiento selectivo. Entonces, bueno, ahí esa fue una aplicación brutal en los sistemas inalámbricos. ¿Ok? Y por eso se usa en 4G y se mantiene en 5G. ¿Ok? La forma de enviar la señal es usando OFDM. Pero fíjense que es una cosa totalmente distinta a la que vimos. Sin embargo, les cuento que si usted ahorita hace comparaciones en modulaciones, hacer OFDM con QPSK, con 16 QAM, con 64 QAM, se comporta idéntico que si no fuera OFDM. O sea, 16 QAM es el peor. O sea, y se hace switcheo en tiempo real. Es decir, si el canal se empeora en un 5G, en un 4G, bajamos a modulaciones de más bajo nivel. Eso sí, es peor porque hay más ancho de banda de ocupación, pero la calidad es buena. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo como un resumen, ¿no? Porque tengo que tener claro a qué velocidad recibe el usuario los datos. Entonces, por ejemplo, esta cuenta se los hice, pero aquí se lo hago un poco más formalmente. Si yo escojo una transmisión M área, ¿verdad? Donde M es 2 a la N menos 1, como les puse ahorita. Yo tenía ahorita cuaternario, que es QPSK. Por lo tanto, necesito un número determinado de elementos para construir los símbolos originales. Y después usted usa N portadoras. ¿Ok? Entonces, claramente, usted tiene que agrupar bits de N en N para poder montarlos como sombreros a cada una de las N portadoras. Y por eso es que el número de bits que lleva cada símbolo es N minúscula por N. Por ejemplo, en el ejemplo que trajimos atrás, teníamos que era cuaternario, 4 es 2 a la N, 2 a la N chiquita. O sea que N chiquita sería 2 y el número de portadoras era 4. O sea que cada símbolo FDB me llevaba la información de
de 8 símbolos normales. ¿Ok? Entonces aquí uno sabe que eso ocurre en un tiempo T sub S. Entonces resulta que en ese tiempo T sub S, ¿verdad? Pasaron solamente una cantidad limitada de bits de entrada. ¿Ok? Entonces eso es lo que le permite a usted calcular la eficiencia de la transmisión OFDM. O sea, si uno dice, digamos, uno divide T sub S, que es el tiempo total, lo divides entre el número de bits que estás transmitiendo en ese momento. Y eso es lo que te da, digamos, el verdadero tiempo de un símbolo. Y la velocidad de transmisión es Fs por el número de bits que tuviste que agrupar para hacer el símbolo por el número de portadores. ¿Ok? Entonces, esto son cosas importantes. ¿Cómo se calcula el ancho de banda? Déjeme pasar aquí. Aquí el ancho de banda se calcula así, fíjense bien. Aquí tengo 4 portadoras, ¿verdad? El ancho de banda es de aquí a aquí. Ok, oído al tambor. Ya yo sé que esto vale Fs. Olvídense de estas 2 colitas. Pero aquí tengo un espacio, 2 espacios, aquí van 2, 3 espacios. Es decir, tienen N mayúscula, donde N es el número de portadoras, menos 1. O sea, si son 4 portadoras, tienen 3 por Fs. Este ancho de banda es 3 Fs más Fs. El ancho de banda en general se calcula así. Usted tiene el número de portadoras, le resta 1, lo multiplica por Fs y además le suma 2 Fs más de las 2 colas. N menos 1 por Fs, que es de aquí a aquí, ¿verdad? Más Fs, más Fs. Así se calcula el ancho de banda de una transmisión OFDM. Repito, los símbolos que se calculan, ¿verdad? Son, se usa símbolo de 2 maneras. Los símbolos de entrada son símbolos sin apellido. El símbolo de la salida se llama símbolo OFDM. No lo pueden confundir porque son 2 cosas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, pocas portadoras hace que se pierda el sentido porque la idea es que siempre hay un cuento que se pone que si se manda la información en 4 autobuses y choca uno, le queda la información de los otros 3. Entonces aquí hay que tratar de usar muchas portadoras, pero es que no sirve, porque cuando hay muchas portadoras es más difícil mantener el control de la ortogonalidad, es más sensible frente al ruido. Entonces se hace un número intermedio, pues. ¿Ok? Muy bien, el último tema, aunque yo lo di como una especie de resumen, ¿verdad? Nosotros solo vamos a trabajar con un esquema de espectro disperso, que es el de secuencia directa. Y aquí los datos importantes son los siguientes. En primer lugar, ustedes tienen que entender que la dispersión de la data originaria, que era una data BDT, se logra a través de una secuencia externa pseudo aleatoria. Esa secuencia externa logra chorrear el ancho de banda. De tal manera que el ancho de banda de la señal transmitida aquí es el ROM. ¿Okay? Ahora bien, me preocupa porque es a través de una multiplicación. Y esta secuencia tendría que ser aleatoria total. No, 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 eso no te lo puedo dar. Lo más que puedo hacer es que sea pseudo aleatoria, es decir, te propongo usar una señal periódica, sí, periódica, pero que dentro de cada periodo se comporte como ruido blanco. Ah, mira qué genial. Y por eso nos dedicamos a estudiar la secuencia. La secuencia es un tipo de secuencia. Este generador de secuencia es muy económico, otra vez con registro de desplazamiento, solo que los dibujé como más pegaditos para que me ocupara menos espacio. Y en este caso particular estoy usando 4 registros de corrimiento y de esta manera yo puedo generar secuencias que tengan un periodo igual a 2 a la R menos 1 chips. O sea, este número que está aquí es el periodo en chips. Por ejemplo, 4 registros, 2 a la 4 es 16, 15 chips. Como por ejemplo esta secuencia que se repite cada 15 chips. ¿Ok? Pero si yo lo quiero en segundos, tengo que multiplicarlo por T-chip. ¿Quién es T-chip? Bueno, claramente tiene que ver con el tiempo
más corto que tiene esta secuencia, que es una secuencia no retorno a cero polar en este caso. Pero quiero que entiendan que es al mismo tiempo el inverso del reloj, que es el que permite hacer shift de lo que está aquí para acá. O sea, hay un reloj, todos los sistemas digitales, por ejemplo, que cuando hay una transición hacia arriba o hacia abajo, lo que está aquí pasa aquí, lo que está aquí pasa aquí. Bueno, ese reloj es F-chip. Este sistema está controlado por un reloj de F-chip. El inverso de ese reloj es el T-chip. Entonces, este es el periodo en segundos. Nosotros soñamos, soñamos, soñamos que ese periodo sea largo, porque si alguien me quiere robar mi secuencia CDT para descubrir mis datos BDT, que tenga que pasar un año tratando de conseguir el próximo periodo. Eso es una medida de seguridad. Pero los otros elementos importantes de esta secuencia es que, por ejemplo, dentro del periodo, la diferencia entre el número de unos y el número de ceros sea uno solo. Por ejemplo, aquí hay, déjame ver cuántos sé, 3, 5, 7, hay 8 ceros y 7 unos. Que haya también balance en las cadenas. Es decir, que haya un cierto comportamiento dentro de cada periodo que me garantice que la autocorrelación se parece a la de un ruido blanco. La densidad espectral del ruido blanco es una constante, la autocorrelación es una delta en el origen. Y por eso buscamos que la autocorrelación tenga un pico en el origen y que se vaya a cero o a lo más cercano a cero. Entonces estuvimos un rato estudiando esa secuencia y después les mostré el esquema de, por ejemplo, de cómo detectar BDT. Bueno, simplemente multiplico a la señal de espectro disperso por la secuencia original. O sea que todo el que tenga la secuencia CDT va a descubrir BDT. Entonces, porque si yo multiplico BDT por CDT, tendría esto. Pero como C solamente toma valores 1 y menos 1, 1 por 1 es 1, menos 1 por menos 1 también es 1. Y descubro BDT. ¿Ok? Ay, mira, eso tomarlo aquí dice, se recupera CDT. Falso, se recupera BDT, que son los datos. Entonces, eso es un sistema de transmisión banda base que fue el único que vamos a estudiar con algún detalle. Entonces, no, esta parte que tiene que ver con la portadora, no lo vamos a estudiar. Bien. Y aquí lo que les enseñé fue un esquema más completo que incluyó filtros. Antes tenía nada más multiplicar por CDT. Bueno, ahora tengo filtros, como todo receptor que se respete, para reducir un poco lo que es la cantidad de ruido en el canal. Con ese análisis descubrimos dos parámetros importantes. Uno es la ganancia de procesamiento, mientras más grande, mejor calidad, y la otra es el margen contra la interferencia. ¿Ok? Lo único que quiero que sepan es que esos son elementos que definen la calidad de un sistema. Mientras más grande es la ganancia, la relación de relaciones señales a ruido es más alta y el sistema tiene mayor calidad. Pero entonces este es el único que vamos a estudiar o que estudiamos y bueno, básicamente como les dije, esto es un resumen. O sea, ocupé mucho más tiempo en lo que es la parte fuerte del examen. En el examen, todo lo que es la parte de códigos de canal ocupa al máximo 14 puntos, 14 que, y el resto es para estos dos temas que los dimos muy superficialmente. Entonces son preguntas de selección múltiple, ¿de acuerdo? Que tiene que ver mucho con el concepto. A lo mejor tienen que sacar alguna cuentica para, por ejemplo, les doy FCHIV, FBITPOR y les digo cuál es mejor en calidad, el que tiene más ganancia. O sea, cosas muy sencillas, pero son conceptuales. En estos dos temas estudien más teoría que más nada. ¿Ok? Bueno, entonces espero que este resumen les sirva de algo y mañana lo que vamos a hacer es resolver los últimos dos parciales del curso, ¿ok? Para que tengan una idea y la respuesta de los otros igualita las tienen en videos que ya yo grabé anteriormente. O sea que los últimos parciales de los últimos años lo van a tener videos de ellos. Así que bueno, perdonen la premura sobre todo en esta última parte, pero este, espero que después de que estudien vuelvan a ver esta clase. Y gracias por acompañarme, Andrés, Daniel, Gabriel, Luis, Mariana, Mario y Víctor. Muchas gracias. Y bueno, quedo a la orden, por supuesto,
de ahora en adelante todas las consultas. Así que bueno, gracias y con esto básicamente terminó todo. Mañana tenemos clase de ejercicio.